un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Bienvenidos. Seguimos compartiendo más y más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Hola, hola mis amados hermanos, qué bendición. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del eterno Elohim. Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, pastor Raúl Cajas, desde esta ciudad preciosa. Se está poniendo el clima, unas condiciones espectaculares. 29 grados la temperatura a esta hora en esta parte de la provincia de Córdoba. Un amigo, dije, un servidor, el ROE, pastor Raúl Cajas, para compartir, claro, lo más importante. No solo de pan vivirá el hombre, de las cosas materiales las necesitamos, pero mucho más necesitamos de la palabra del Señor. Y aquí estoy con mucho amor, con mucha pasión para seguir desarrollando este estudio panorámico del libro de Efesios, carta del apóstol Pablo, el rabino Shaul, a los Efesios. Y estamos aquí en el capítulo número 2, pero quiero invitarte a nuestra página de YouTube, como siempre, para que te puedas suscribir, que puedas hacer algún comentario, que puedas compartir con otros. Pero claro, con esto no vas a ayudar, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada y no vas a ayudar, dije, para que más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Es la Biblia, es la inspirada por el Señor y la que puede hacer. Va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos o lo que nosotros creemos. También te quiero invitar a hoy comienza, según algún calendario, la fiesta de los tabernáculos, enramadas, cabañas, también conocidas. Un tiempo en que el pueblo hebreo sale al desierto, claro, para recordar ¿qué cosa? El tiempo, 40 años de peregrinaje en el desierto, cuando fueron sacados de la esclavitud. Según Éxodo, Shemot, capítulo 3, dice que el Señor oyó el clamor y vio la aflicción del pueblo. El pueblo hebreo de todas las naciones de la tierra, el primogénito es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y lo sacó, dice, de ese estado de esclavitud a la libertad, hacia una tierra buena, ancha y espaciosa que fluye leche y miel. Bueno, acá está. No quiero dar mucho preámbulo, vamos al spot. Ahí está Sukkot, fiesta de las cabañas, establecido. Tabernáculos, también dice otra versión, establecido en Levítico, capítulo 23. Desde el 19 comenzamos a darnos cita aquí en Tanti. Ya hay muchos hermanos que están motivados. Ahí está la palabra correcta. Hay una motivación para que todos podamos unirnos en un mismo sentir, hablando todos una misma cosa y exaltar el nombre del Eterno, nuestro Dios, el Todopoderoso. Bueno, hay hermanos de la provincia de San Juan, aquí Córdoba también se hace presente. Hay otros hermanos que están haciendo planes, proyectándose para ese gran acontecimiento en octubre, a partir del día 19 de octubre hasta el día 27. Una gran celebración vamos a tener con los hermanos aquí, si el Eterno así lo permite. Bueno, voy a la Biblia, palabra del Señor, que no falte, que abunde la palabra del Señor, cánticos, alabanza, adoración, y el resultado te va a sorprender. Bueno, vamos, capítulo 2, libro de Efesios. Estoy leyendo Reina Valera 1960. Es una versión, una traducción que la mayoría de los hermanos, amigos, familia, conocidos tienen esta versión.
Pero mire, tengo todas estas otras versiones, distintas interpretaciones. Bueno, ¿para qué? Para desarrollar el mejor estudio de la palabra del Señor. Hay muchísimo, muchísimo para aprender. Por gracia, dice, por medio de la fe. Esto es gracia, es el regalo, es el don inmerecido. Sería como la misericordia que se renueva, la fidelidad, el cuidado, la protección. Cuando vemos en algunas palabras, la mayoría de las palabras hebreas, estudiamos hebreo, ahora estamos escudriñando lo que es griego también para poder profundizar en la Biblia, la palabra del Señor, porque fue escrita el antiguo pacto en hebreo y después se tradujo al griego, conocida versión de la Septuaginta o de los 70. Bueno, gracia da a entender cada palabra hebrea. Torá, por ejemplo, da la enseñanza, la alegoría, la figura de un instructor que está enseñando a un alumno, a un aprendiz, cómo hacer impacto con el arco y la flecha. ¿Para qué? Para dar en el blanco. Y gracia, o por ejemplo misericordia, se entiende, se lo asocia a un bebé en el vientre de la madre. Claro que está ahí en esa zona, vamos a decir una zona de confort, que está la protección, está el cuidado, está la provisión del Señor. Bueno, eso traducido para nuestras vidas es el cuidado, la gracia, que ya está, la gracia del Señor está manifiesta en la escritura desde Bereshit, desde Génesis, desde el principio de todas las cosas, el Señor demostró su amor para con nosotros. Bueno, vamos, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida. ¿Quién es Él? El Mesías Yeshua. Acá hay un subtítulo. Siempre digo que la Biblia original no tiene títulos, ni subtítulos, ni capítulos, ni números de capítulos, ni versículos, ni signos de puntuación. Han sido colocados con posterioridad. ¿Para qué? Para desarrollar un mejor estudio sistemático de la Biblia, la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos. Carta del apóstol Pablo, el rabino Shaul, a la congregación, a la eclesía, a la iglesia, a la asamblea de los hermanos en Éfeso. Bueno, ¿cómo estaban los hermanos? Como estuvimos nosotros en otro momento. Dice, muertos en delitos y pecados. Delitos se entiende una falta, una transgresión, y pecado tenemos la definición en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe, ahí está la palabra, la definición, infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley, de la Torá, del Pentateuco, lo que había en ese momento. Los 5 primeros libros de la ley de Moisés, del Señor, los profetas, lo que había en el principio, y los escritos de Salomón. Entonces, estábamos muertos. Y sabe que un muerto de nada le sirve. A un muerto tener un buen auto, tener una buena casa, una buena tarjeta de compras, tener inversiones en el exterior y cuentas y tantas cosas. No, lo que un muerto necesita es la resurrección para la vida. Bueno, a través de Cristo, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sigue explicando el apóstol Pablo acerca de este tema. Pero nunca te olvides que antes, en otro tiempo, sin Cristo, sin la palabra del Señor que nos anima, nos alienta, nos instruye, nos corrige, nos redirecciona hacia un propósito neta y puramente espiritual. Lo necesitamos. Si no, la Biblia considera a esa persona muerta. Hay muchísima gente como zombies moviéndose, pueden tener Biblia, tal vez vayan, asistan a alguna iglesia, pero están muertos espiritualmente. Por eso, el conocer la verdad, el buscar la intimidad, la conexión en profundidad con la palabra del Señor te va a provocar buenos, yo diría muy buenos resultados, en los cuales dice, anduvisteis en otro tiempo, así estábamos nosotros.
siguiendo la corriente de este mundo, el sistema, conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra versión dice del gobernador de este tiempo, otra versión dice al Dios de este siglo, con minúscula, por supuesto. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otros tiempos nosotros estábamos así, muertos, primera cuestión, alejados, ya lo vamos a ver, de la ciudadanía de Israel, de la ley, de la Torá, de los mandamientos, de la instrucción, de Cristo, de Dios, de cuántas cosas espirituales. Claro, no estaba en nosotros el interés, la preocupación por aprender más, conocer al autor. No solamente, claro, comencé diciendo, citando Deuteronomio, cuando dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, dabar, es la palabra hebrea, que sale de la boca de Dios, del eterno Elohim. Entonces, es necesario, si no estás muerto, estás destituido. La paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es muerte. Más, sigue diciendo, pero la dávida, el regalo, el don inmerecido es vida eterna en Cristo, en el Mesías Yeshua. Seguimos con la palabra del Señor. Así estábamos nosotros en el mundo, siguiendo los deseos, dice tiempo en los, un poquito antes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carnalidad. La vieja naturaleza estaba a flor de piel en nuestras vidas. Muy poco interés por las cosas espirituales, pero sí, mucho por las cosas carnales, la vieja naturaleza, haciendo, dice, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso aparece el Señor, para darnos vida y para rescatarnos. Estábamos muertos, perdidos en delitos y pecados, pero ahí aparece Cristo, el Mesías Yeshua HaMashiach. Es la palabra hebrea. Aparece en el escenario, según Apocalipsis 3:26, aquí yo estoy a la puerta y estoy llamando, y si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Mire, el Señor sigue llamando y llamando a la puerta. Claro, está en la persona. Es como que esa puerta está cerrada y que el picaporte está de adentro. El Señor es respetuoso. Él no obliga a nadie. La Biblia no te obliga a nada, a nadie, a nada. Está en nosotros. Se dice el libre albedrío. Bueno, ponele, tenemos la libertad para tomar una decisión, y la decisión más acertada es por las cosas espirituales y dar la retribución a aquel que nos rescató, que perdonó nuestros pecados, que limpió nuestra mente, nos renovó, nos restauró, nos regeneró y nos dio vida, y vida en abundancia, perdón de los pecados, la salvación del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero Dios, que es rico, estoy en Reina Valera 1960, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, otra vez lo repite, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Soy salvo, quiere decir, es un regalo, no es por méritos propios, hermanos, no es porque, ya lo vamos a ver más adelante, por obras. Y juntamente con Él nos resucitó, aleluya, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías, Yeshua. Bueno, ¿qué es lo que hace? Él nos da privilegios, nos da vida y nos hace sentar, dice, en lugares celestiales, hermanos, beneficios que humanamente, la Biblia dice que el hombre natural, el hombre común, no puede entender las cosas espirituales. Es cierto, por ahí, nos cansamos de enseñar o de hablarle a personas y decirle volverse a Dios, al Eterno,
estudiar la Biblia, oír la palabra, congregarse, pero no. Entonces dice que es locura. Y ustedes son unos fanáticos. Muchas veces me han tildado de fanático y de tantas cosas. Pero claro, no nos podemos callar. Lo que hemos oído, la identidad que hemos recibido a través de Cristo, identidad. Ahí está la palabra clave. Ya no somos lo mismo de antes. Hemos sido, según Romanos capítulo 12, hemos experimentado una renovación, una metanoia es la palabra hebrea, un cambio en la mente, una transformación, metamorfosis. De un estado de cosas hemos pasado a otro estado de cosas. Y el Señor nos lleva justamente a un estado, dice que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Él es el Señor, el Adón. Él tiene especial cuidado de sus hijos, de su pueblo. Vamos a desaprovechar esta gran oportunidad que nos da el Señor cada día. No, claro que no. Sigue diciendo la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, el regalo, el don inmerecido, lo que no nos merecíamos, eso nos dio el Señor. En su bondad para con nosotros, en Cristo, es Cristo, el Mesías Yeshua, el Mashiach, es la palabra hebrea que tiene un significado muy profundo, no como lo estoy leyendo yo así apuradamente, no. Es muy profundo. En el Mashiach Yeshua, Él nos dio esa cualidad, esas características de identidad. Porque por gracia sois salvos, no es por mérito. Dice, por medio de la emunaj, es la palabra hebrea, de fe, que significa la palabra fe en una óptica hebrea, con unos anteojos hebreos. Claro, no es solamente creer, porque el libro de Santiago dice que los demonios creen que Dios es uno solo. Dios es uno solo, no son tres, ni dos, ni cuatro, ni hay politeístas, no, es uno solo. Sino que la fe es eso, creer. Los demonios creen y tiemblan al saber que Dios es uno solo. Para nosotros, fe, la palabra emunaj hebrea, es creer, es confiar, es fidelidad. Ay, es obediencia, obediencia al Señor. Entonces, confianza no en los hombres, en el Señor. Fidelidad a quién, al Señor por sobre todas las cosas. No es un día a la semana, no son 2 días, es toda nuestra vida rendida, humillada a los pies de Cristo. Y el servicio es una categoría, es una característica de un hijo de Dios, del Eterno. Entonces, sigue diciendo el rabino Shaul, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. Mucha gente puede decir, no, yo hago obras, está bueno. Santiago dice que las obras, nuestra fe debe ir acompañada de obras, pero no es eso, no es por fe, sino que es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Voy a abrir un paréntesis aquí. Un regalo, cuando se recibe de parte del Eterno, Yahweh, nuestro Dios, Elohim, claro, no es que nosotros es por obra, no es por obra para que digamos, no, yo ayudé a los ancianos, ayudo a los pobres, juntamos mercadería, juntamos ropa y tratamos de ayudar y llevar donde es difícil acceso, ahí vamos y llevamos, pero eso no nos habilita. Eso es una obra que va acompañada de nuestra fe, de creer, de confiar, de nuestra fidelidad, de la obediencia. Pero no es por obras. Claro, cuando se recibe un regalo, nadie se pone contento. ¿Cómo se pone? Claro, contenta la persona. Y no es que me dice, bueno, porque me diste este regalo, yo voy a hacer tal trabajo para vos. O te voy a recompensar con... No, porque se recibe de gracia. Es un regalo que lo da y lo tenés que recibir y disfrutarlo y atesorarlo en tu corazón y demostrar qué cosa, gratitud. Gratitud porque no tenés que hacer nada, no tenés que pagar nada, claro.
La fe va acompañada, según Santiago, por obra. Dice, no porque somos hechura, estoy en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo, Yeshua, en el Mesías, se translitera, es el ungido, el enviado, a quien se derramó el aceite. Cristo, Yeshua, ¿para qué? Buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios, Elohim, preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Para eso nos llama el Señor, nos limpia, nos purifica, nos da destellos de su gloria, nos da una nueva identidad, nos prepara, nos capacita, nos aparta, nos consagra y decidimos nosotros seguirlo al Señor. Pero claro, eso tiene un costo, tiene un precio. Él se detuvo cuando multitudes lo seguían y en un episodio de la vida del Mesías Yeshua se detuvo y dijo el costo. Dice, si alguno quiere ser de mis seguidores, tiene que primeramente negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y después seguirme. Entonces, hay un costo, hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? La vida a veces se nos pone cuesta arriba, pero ¿sabe qué? No es lo mismo vivir una vida con Cristo en el corazón, con el Mesías, con las cosas espirituales, que nuestra mente sea direccionada después de haber experimentado una transformación, una renovación. La vida es diferente. Job, que había sufrido tanto, usted conoce la vida de Job, y claro, el tiempo postrero de Job, capítulo 38, si mal no recuerdo, comenzó, dice, a recibir las bendiciones, el doble de todo lo que había sufrido. O sea, había padecido, pero el regalo por haber permanecido, la misma mujer le decía, arrepiéntete, muérete, quéjate contra tu Dios y muérete de una vez por todas. Pero claro, el Señor recompensó. Y hay una frase que me gusta, un versículo del libro de Job, que dice, tu vida será más clara que el mediodía. Y es cierto, cuando entras en la profundidad del río de Dios te vas a dar cuenta y lo vas a experimentar a modo personal, individual, en el matrimonio, en la familia, en los hijos, los planes, los proyectos. Mucha gente preocupada y ocupada en lo financiero, en lo económico, la comida, y tantas cosas, pero el Señor tiene especial cuidado de sus hijos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, el Mesías, para buenas obras, para eso nos ha creado, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te voy a llevar al Strong, lo que dice la Biblia. Esta es la Biblia Logos Calogos, es la página, la Biblia interlineal, y ahí vas a encontrar la palabra, el Strong 4161, hechura, que encontramos ahí, porque somos hechura. Esa palabra hechura es el Strong 4161, y aquí dice cosa hecha. Pero vamos a ver el Strong, que dice el 4161, dice así, esa palabra hechura significa poema, es la pronunciación del griego, poema, y que se la relaciona a un poema, hacer, dice, es un producto, es decir, fabricar. El Señor nos hizo, somos hechura, Él nos hizo. Hacer, dice, hechura, es un poema, es como un poema. ¿Ha visto el poeta cuando está inspirado, cuando se levantó con ganas de escribir y está inspirado en algún relato, en algún texto? No siempre la persona está inspirada. Bueno, pero ahí aprovecha y escribe seguramente una gran obra. Bueno, el Señor lo hizo con nosotros. Hechura es eso, relacionado a un poema. Él nos hizo, Él nos creó. El Salmo 100, en el Salmo 100 dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos.
Él nos hizo y somos ovejas, claro, ovejas de su prado. Mucha gente dice por ahí, los pastores, no, Jehová, dicen muchos, Yahweh, Dios, el Señor es mi pastor, como dice el Salmo 23, es cierto. Él es el pastor, el príncipe de los pastores, pastor, Roe, como yo siempre lo cito, Roe es la palabra hebrea, y el significado, la transliteración al español es el que observa, el que mira. Entonces yo estoy convencido, plenamente convencido, que no hay otro pastor más grande, claro, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, Él siempre estará. El Señor es el pastor, el príncipe, el más grande, es Él. Pero Él nos hizo, y somos ovejas de su prado. Sigo con la palabra del Señor. Somos hechura, bueno, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, no te olvides, acá en Efesios, en la carta a los Efesios, vamos a ver los tiempos, que ya lo dije en el capítulo 1, que debemos prestar mucha atención. Tiempo pasado, al presente y al futuro. Aquí dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, gentiles, hay una gran diferencia entre los gentiles y los judíos. Erais llamados los gentiles, goy, goín es la palabra hebrea, naciones, gentiles. En cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión. ¿Le suena? Por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Esto, había un gran conflicto entre judíos y gentiles. En el templo, en el santuario o en las sinagogas más recientes, más actuales, había un lugar, habían separaciones. Estaban, por ejemplo, en las sinagogas, en los lugares para los judíos en las primeras filas, los judíos, luego los prosélitos, que eran gentiles, que habían adoptado la cultura, las leyes, los pactos de los judíos y estaban ahí en segunda instancia. Tercera instancia, tercer lugar, vamos a llamar así, están los temerosos de Dios. Como Cornelio, el centurión romano, la Biblia dice que era un temeroso de Dios. Entonces estaban ellos, y mucho más atrás, muy afuera diríamos, primero estaban afuera, lejos, los gentiles, las distintas naciones, estaban fuera, claro, y luego se creó una separación, una división, una pared, que separaba perfectamente a los gentiles de los judíos. Claro, no había compatibilidad. Estaban separados. Entonces Cristo, el Mesías Yeshua, aparece en la escena, en el escenario, ¿para qué? Para derrumbar esa pared intermedia, esa separación. Shalom, la palabra shalom, ya la vamos a ver aquí, paz, traducida normalmente, es estar completo, es estar plenitud, pero también se lo asocia a restablecer una relación que estaba quebrada, una separación. Él viene a provocar, a derramar, esa separación, a tirar por el piso esa pared y a unir. Porque el Señor, claro, no es de división ni de resta, es de unidad, de suma, de multiplicación. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados a incircuncisos. ¿Se acuerda? David y Goliat con los filisteos. Incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Eso aparece en Génesis capítulo 17, un pacto del eterno Elohim, Dios, con Abraham. ¿Sí? El pacto donde le da la promesa y todos en la casa, desde Abraham para abajo, son circuncidados ese mismo día. Es un pacto de la circuncisión. Luego va a hablar también la Torá de circuncidar el corazón. Primeramente habla de
Génesis 17, dije la circuncisión, y después habla de la circuncisión del corazón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim, sin Dios. En el mundo estábamos. Pero ahora en Cristo, en el Masías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, el Mesías Yeshua. Porque Él es nuestro Shalom, dice la versión hebrea, nuestra paz, que une, que restaura, que sana, que estamos completos en Él. Que de ambos pueblos, de los dos pueblos, judíos y gentiles, ambos pueblos hizo uno, derribando ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne, Él lo hizo por nosotros, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, aboliendo en su carne, Él fue sacrificado por nosotros, las enemistades, la ley de los mandamientos, esto es la Torá, expresados en ordenanzas. Acá hay algo que hay que prestar mucha atención. Esto, mucha gente malentiende y dice, ahí está, la ley, lo voy a subrayar, lo voy a destacar y voy a abrir paréntesis. Mucha gente malinterpreta y dice, la ley, viste, ahí está, la Torá, que es un mandamiento, ordenanza. Cuando encontramos aquí la palabra ordenanza traducido, vos lo podés ver en la Biblia interlineal, logos calogos, pon el capítulo, pon el versículo, y vas a encontrar que en vez de ordenanzas, dice dogma. Ahí está la palabra griega dogma, que es una ordenanza de hombres, ordenanza, los dogmas. Sabe que en el mundo hay en lo que es las iglesias protestantes, hay un total, ya perdí la cuenta, empecé con 41.000, 42.000 y ahora están más de 44.000, vamos a decir religiones, dogmas, ordenanzas, congregaciones, no sé cómo llamarlas, en el mundo entero, que se van multiplicando. Pero la ley, Pablo explica que es perfecta, que es buena, es santa, es perfecta. La ley, el Pentateuco, no jamás, ni Cristo, el Mesías Yeshua, ni Pablo, el rabino Shaul van a hablar mal, van a hablar en contra. Nadie habla en contra de la ley, de la Torá, del Pentateuco. Entonces, la ley de los mandamientos, claro, se hicieron dogmas de distintos tipos y calibres. Se adora el sol, el cielo, la luna, la tierra, se lo adora. Están los marianos que adoran a María, están los que adoran a Pedro, congregaciones que se han creado, paulistas que adoran a Pablo, veneran a Pablo, sus escritos, que a hombres, no sé, un montón de cosas. Pero claro, la ley de los mandamientos expresadas dice, ordenanzas. ¿Para qué? Dice, para crear en sí mismo de los dos, esa es la idea, de los dos, tanto judíos como los goín, los gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo el shalom, la paz. La palabra hebrea aquí es shalom, es restaurando lo que estaba roto, lo que estaba quebrado, lo que estaba separado. Y mediante la cruz reconciliar. Él lo hizo según lo establece en Ezequiel capítulo 37, el Valle de los Huesos Sanos, de los Huesos Secos, te recomiendo que lo leas, que ahí tenés mucha información. Con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas otra vez las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, el evangelio es esto, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, de shalom, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, mire el privilegio, tenemos entradas por un mismo espíritu con mayúscula, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, el Espíritu del Padre. Así que
mediante Él tenemos acceso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Abro paréntesis, ya estoy terminando. ¿Sabe qué? Me da tristeza por ahí, porque a veces los pastores mismos me dicen, no, Pastor Cajas, nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Qué bueno que puedas leer este capítulo, que leas toda la Biblia, para que veas desde el principio, cuando el reino de Israel estaba unido, el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, cómo se dividió el reino en dos casas, casa del norte, cuya capital es Samaria, el rey es Jeroboam, el primer rey ahí en el reino del norte, 10 tribus, 2 tribus al sur, cuya capital, el reino del sur, casa de Judá, el reino de Judá, con 2 tribus. Y bueno, la asimilación de las 10 casas del norte, casa de Israel, casa de José o casa de Efraín, que fueron asimiladas en el mundo, se dispersaron por el mundo entero, y Cristo, en el gran plan, en el perfecto plan del Señor, viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he venido, le dijo a la mujer sirofenicia, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nos vino a buscar. Así que hay que animarse, hermanos queridos, con estas palabras. Pastores que dicen, no, nosotros somos gentiles. No, ya no somos más gentiles, porque ya dejamos de ser, ya estamos injertados según Romanos capítulo 11, rama silvestre del olivo injertada en el olivo natural, el olivo real que es Israel. Las ramas no nutren al árbol, sino que ni a la raíz ni a las ramas, no. La raíz, Israel, es la que nos nutre. Ya no somos gentiles, amados hermanos queridos. Así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos, arrimados, acercados, sino conciudadanos, mire, identidad, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Claro, la enseñanza sobre lo que los apóstoles predicaban y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, no te olvides nunca, del Mesías Yeshua HaMashiach, Jesucristo, comúnmente conocido, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, Elohim, en el Espíritu. Nos habla la Biblia que somos una familia, según lo vimos en Gálatas capítulo 6, versículo 10, que somos un cuerpo, Cristo es la cabeza, y que somos, Pedro también dice, un edificio, cada uno como piedras espirituales, vamos formando un edificio espiritual, un templo espiritual, hermano. No hay templo, no hay templo en Jerusalén. Fue destruido en el año 70, después del Masías, de Cristo, del Mesías, fue destruido y no hay templo. Pero ahora, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que nosotros, ¿acaso ignoráis que vosotros sois el templo de Dios, de Elohim, y que cualquiera que destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él con las plagas descritas en esta palabra, algo así parafraseado? Bueno, hasta aquí nomás. Capítulo 2 hemos compartido con todos ustedes. Muchísimas gracias. Voy a ver si están, porque cierro acá la transmisión. Saludar a todos mis hermanos, muchísimas gracias. Mañana, si el Eterno así lo permite, seguimos con más. Hay mucho más para compartir. Palabra del Señor. Shalom. Alejen y muchísimas gracias. Shalom, alejen.